Hola a todos y todas, bienvenidos. El objetivo de este video informativo es poder compartir un poco de la información de la luz, de lo que aprendemos durante las sesiones de hipnosis interdimensional, para dar claridad a inquietudes comunes, dar pautas que nos ayuden en el proceso de evolución en la conexión con nuestro humano luz, o para aquellas personas que recién están conectando con esta información, se les facilite comprender el proceso y puedan ir aclarando las inquietudes respecto al tema. Bueno, y para darle un orden a este video, vamos a hablar primero de lo que es cuestionar la información. Luego pasamos a despertar esa conciencia, comprender la información de estas sesiones de hipnosis interdimensional. Y por último, pues vamos a traer a colación mensajes de los humanos luz, que es lo que nos va a ayudar a mantener una conexión luz mejor para avanzar en este proceso. Bien, vamos a comenzar por la primera parte, que es cuestionar. Comprendemos que esta información es totalmente diferente, nueva para muchos, eh, incluso choca con las múltiples creencias religiosas, choca con miedos infundidos culturalmente, choca con la promesa de una salvación a través de solicitudes o peticiones a terceros o a un todopoderoso. Incluso puede generar rechazo por el miedo a una condena al salirse de una senda espiritual preestablecida. Para algunos no hay duda con respecto a esta información, pero para muchos no es tan fácil conectar con ella, entenderla y aceptarla. Incluso se preguntan si esta información es la correcta, si lo es porque no la encontraron antes, por qué no se habla de estos temas abiertamente. La respuesta es simple. La información no está disponible porque el sistema educativo y cultural que tenemos fue creado por las mismas entidades y no les conviene que se sepa de nuestro verdadero potencial luz, ni de la existencia de ellos como ejecutores de la manipulación del holograma, de los aspectos físicos y de las situaciones en general que hay en nuestras vidas. Tampoco es que la información sea nueva. La búsqueda espiritual en los humanos ha sido de siempre en todas las culturas. Una persona pudo haber visto, escuchado algo antes respecto a esto, pero no prestó atención, no conectó con la información, la rechazó por irreal, simplemente no era el momento, no había despertado. Esta búsqueda espiritual no se limita a esta línea de tiempo actual. Llevamos cientos de vidas buscando. Y este es el momento de muchos humanos que están despertando y están cuestionando las bases de la realidad en las que se fundamenta la vida en el planeta. Si se dan la oportunidad de ver videos de hipnosis interdimensional, van a poder encontrar que desde líneas de tiempo muy antiguas ya se viene buscando esta información, ya se viene hablando de conexión luz y ya se viene buscando la forma de salir de este holograma. Ahora pasemos al despertar. Despertar conciencia de lo que realmente somos y dónde estamos. Somos luz y estamos siendo manipulados en este holograma. Estamos atrapados, no pertenecemos a este sistema holográfico. Muchos preguntan, ¿y entonces la hipnosis es la única vía para liberarse, para salir de aquí? No, la respuesta no es que sea la única vía, pero sí es una forma rápida de liberarse del yugo de las entidades, de retirarse implantes, de conectar con su humano luz, y es una forma rápida de empezar a vivir y tomar sus propias elecciones y decisiones, y no las predeterminadas por la entidad de turno. La hipnosis nos permite usar esa puerta trasera que Enki dejó abierta en nuestro subconsciente para que despertáramos a la realidad y fuéramos libres.
Bien, la hipnosis podría decirse que inicialmente es una vía sin esfuerzo, requieres la voluntad, ya que se da es a través de un terapeuta y su auxiliar con conexión luz, entrenados. El esfuerzo real, el trabajo real para el paciente comienza es luego de la sesión, porque debe ir aplicando la recomendación que la misma luz nos ha enseñado para sostener esa conexión. Puede no ser sencillo para muchos, ya que seguimos atrapados dentro del holograma y pues las condiciones de cada aspecto físico en particular pues pueden dificultar más ese proceso, pero es totalmente posible si contamos con nuestra conexión luz, con esa conciencia, con la voluntad y la información. Hay que aclarar que el terapeuta y el auxiliar no son los gurús modernos. No hay que trasladar ese fanatismo de las religiones hacia la hipnosis. Nosotros simplemente somos un medio para un fin. Entre aspectos físicos del holograma que han cuestionado, han despertado, quieren su conexión, y entre la luz, que es la que nos ayuda a realizar todo este proceso para conectar y liberar humanos luz atrapados. Ahora vamos a hablar de lo importante que es comprender la información. En guerra avisada no muere soldado. Si nosotros sabemos cómo nos manipulan, vamos a poder dar la batalla, y la información nos amplía el panorama de lo que es real. Conocer esas estrategias es fundamental para no volver a caer en ellas. Si nosotros tenemos conexión luz, tenemos un aspecto físico despierto, consciente, y tras de eso tenemos información, tenemos las herramientas para poder mantener nuestra conexión luz y poder avanzar en este proceso. Esto se logra viendo videos de hipnosis interdimensional, ya que al conocer las historias de otras personas que también cuestionaron, despertaron, nosotros vamos a poder comprender varias cosas. Entre eso, pues, cómo somos manipulados y los ciclos repetitivos de programación vida tras vida que se lleva a cabo con los aspectos físicos del holograma por parte de estos entes de la cuarta. También vamos a poder identificar las diferentes estrategias utilizadas, aprender de ellas para evitar una nueva reconexión por parte de estos entes. Y principalmente se puede extraer de los mensajes de los humanos luz durante las sesiones la información que nosotros podamos poner en práctica para comprender mejor cómo avanzar en este proceso de conexión con nuestro humano luz. Ahora vamos a revisar algunos de los mensajes y recomendaciones de los mismos humanos luz que nos dan en las sesiones. Y para eso nosotros tenemos que comprender que vimos en el holograma, sí, usamos lo que hay en él, también usamos lo que han creado para mantenernos bajo su condicionamiento, para mantenernos distraídos, utilizamos la tecnología que nos han dado para hacer las sesiones, para compartir este tipo de información, pero este conocimiento que estamos adquiriendo a través de la información que nos da la luz en cada sesión es lo que nosotros tenemos que rescatar, aprender de él para poder vivir bien en el holograma, en conexión con nuestro humano luz, hasta que llegue la hora de desencarnar. Debemos comprender también que el objetivo real de este tipo de terapia es la conexión luz, ese reencuentro con esa parte espiritual que nos fue arrebatada, con ese cuerpo lumínico atrapado y que ha sido motivo de búsqueda por tantas vidas. Y el objetivo final es salir de este holograma con nuestro humano luz hacia nuestros sitios de origen y cortar con ese círculo de reencarnaciones dispuestas por los entes para su propio beneficio. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues en conexión luz.
Para las personas que ya tienen su conexión luz, estos mensajes extraídos de las sesiones de hipnosis van a servir de herramienta para mejorar su proceso, su conexión, para poder avanzar. O también para las personas que apenas se están conectando con esta información, que están revisando el tema, también les va a servir para prepararse para su sesión de hipnosis interdimensional. Bueno, ahora sí vamos con los mensajes de los humanos luz. La invitación es a estar presentes en el presente, atentos a la actividad que estén realizando en el único momento que realmente existe, que es el ahora, en conexión con su humano luz. Es decir, tenerlo presente en cada instante, en cada actividad, con cada situación que vivamos, en un buen momento y en un mal momento aún más. Si esto lo hacemos una práctica diaria, se nos va a convertir en un hábito. Y cuando se adquiere como un hábito, pues es más fácil, dado caso se presente una situación o alguna incomodidad en el holograma, alguna dificultad, pues nosotros vamos a poder contener un desborde emocional, vamos a estar atentos a ese momento y vamos a poder tener la asistencia de nuestro humano luz. Bueno, esto es otro mensaje para tener muy en cuenta, y es que la luz respeta la voluntad de su aspecto físico. Así que somos nosotros mismos quienes en nuestro actuar consciente mantenemos o no una conexión. Nuestro humano luz nos ayuda, si así lo permitimos, a vivir bien el holograma y a dejar todo fluir. Pero si no estamos conscientes de ese apoyo, de esa conexión, si seguimos arraigados en creencias y en apegos, pues nuestro humano luz simplemente nos deja ser. Bueno, este otro, muy importante, comprender de que seguimos en el holograma y que las entidades están en todas partes. Estamos más expuestos según sea el lugar, la situación y nuestro nivel vibratorio. Eso es lo que nos hace o no perceptibles o llamativos para estos entes en algún momento dado. Pero es importante no sugestionarnos con el miedo de ser percibidos o de que será capturado nuestro humano luz, ya que la sugestión y el miedo pues afectan la certeza de nuestra conexión luz. Independientemente de dónde estemos, debemos dejarnos guiar por el sentir. Todos tenemos la capacidad de percibir nuestro entorno, las personas o situaciones, como densos, pesados, de mala energía, hostiles, tristes. Todos hemos percibido esas sensaciones en algún momento. Y si estar en determinado espacio nos genera incomodidad, malestar, dolor, etcétera, pues es mejor evitar quedarnos allí más de lo absolutamente necesario. Si bien es cierto que la luz es más fuerte que la oscuridad, pues tampoco podemos dejarnos llevar por el ego de pensar que como soy luz, tengo conexión luz, nada me puede pasar, ya que el ego es mental y la mente es un dispositivo reptil. Y como dispositivo, pues no nos lo podemos quitar. El ego es un vector de entrada para estas entidades y hay que aprender a sentir dónde estamos bien o dónde estamos cómodos, a dónde vamos, a dónde no y a qué vamos. Comprender que si tenemos una muy buena conexión, un muy buen nivel vibratorio, podemos navegar en el holograma y estar bien, estar tranquilos, pero ese sí teniendo la humildad para no retar la oscuridad. Ojo con la soberbia espiritual. No por estar despiertos o tener humanos luz somos mejores o más que otras personas, porque ese también es un tipo de ego camuflado de espiritualidad. Hay que comprender que todos somos aspectos físicos y que seguimos aquí en el holograma. La diferencia es que a algunos ya les llegó el momento de despertar y hay que ver al otro que aunque esté dormidito todavía, tiene el mismo potencial que uno, solo que todavía no se ha reencontrado a sí mismo. Entonces, mucho cuidado con pasar
de soberbia espiritual. Bueno, una vibración positiva mejora nuestra conexión luz. Una vibración positiva incluye sentimientos de amor, de alegría, una emotividad positiva no extrema, tranquilidad, etcétera. Todo eso mejora nuestra conexión luz. Por el contrario, una vibración baja, que incluye emociones de tristeza, depresión, ira, etcétera, son cambios emocionales que afectan nuestro nivel vibratorio y hacen que se emane energía endoplasmática. Esa energía endoplasmática es lo que también deteriora las burbujas para las personas que ya tienen su conexión luz. Y eso pues puede afectar la conexión luz a largo plazo, dependiendo del tiempo que se tarde ese aspecto físico en darse cuenta de su cambio emocional, de volver a estar en el presente, de dejar fluir la emoción y equilibrarse nuevamente. Entonces, no se trata de no sentir o de no pensar, se trata de estar atentos a lo que sentimos y a lo que pensamos, y a no pasar más del tiempo necesario en determinado estado emocional negativo para no hacernos perceptibles para las entidades. Bien, otra cosa importante, se enfatiza en no pensar, pero en no pensar como esa película mental repetitiva, ese cassette rayado que suena y suena y suena en la cabeza y nunca se detiene. Hay que aprender a estar presentes para no usar la mente para divagar entre un pasado y un futuro, llenos de frustración y expectativas o posibilidades negativas. Hay que aprender a utilizar la mente para lo útil, para lo inmediato, lo importante, aprender a usarla a nuestro favor, ya que no podemos deshacernos de ese dispositivo. Entender que somos luz, por tanto, pues somos creadores. Y si siempre estamos pensando y sumándole a eso estamos sintiendo de manera negativa, pónganse a pensar qué clase de entorno estamos creando, qué clase de posibilidades estamos atrayendo a nuestras vidas. En cambio, si con la certeza de nuestra conexión nos enfocamos en sentir y en pensar en lo positivo, vamos a poder crear las mejores oportunidades para nosotros mismos, porque pues ya no hay entidades, ya no hay implantes con una programación predeterminada. Ya somos nosotros los que vamos a poder crear nuestro entorno. Bueno, otro mensaje, este sí que es importante. Aprender a estar presentes y hacer amor como lo es la luz, sin apegos materiales a lo que acá tenemos, sin apegos emocionales a las personas, sin apego a las situaciones ni al dinero, sin las expectativas de salvación de las falsas creencias espirituales, para que a la hora de desencarnar esta conciencia y conexión con nuestro humano luz sea el medio para regresar a donde pertenecemos. Cabe aclarar que al decir sin apego no es sinónimo de carencia, no quiere decir de que no se puedan tener las herramientas para vivir cómodamente en el holograma. Realmente se puede vivir bien, de manera cómoda, de manera tranquila, ya que la luz brinda todo lo necesario para que el aspecto físico así esté, cuando así lo permita su nivel de conciencia. El aspecto físico se encarga de mantener su avatar o su cuerpo en buenas condiciones, de llevar una alimentación consciente, y el humano luz pues nos ayuda a que todas las situaciones se nos den de manera fluida, ¿cierto? Nosotros tenemos que tomar pausas durante el día para sentir el cuerpo, para sentir la respiración, para conectar con nuestro humano luz. Esos son momentos que nos podemos tomar en cualquier espacio, durante cualquier actividad de nosotros, pues dentro de las actividades del holograma.
Bueno, seguimos. Las respuestas están dentro de sí mismo, no hay que buscar afuera. Afuera hay mucha desinformación. El humano luz y su aspecto físico son lo mismo, solo que el humano luz es la mejor versión que su aspecto físico puede llegar a ser. El humano luz es solo amor y es quien guía desde adentro, desde el sentir. Y para escuchar el sentir hay que aprender a estar en silencio, a estar presentes. Ese es el tan llamado autoconocimiento, ¿cierto? Aprender a conocer nuestro interior y dejar de estar buscando las respuestas o guías desde afuera de un exterior. Muy bien. Priorizar. La luz siempre nos ha hablado de que hay que nosotros primero estar bien nosotros para poder ayudar a los demás. Entonces, aprender a priorizar entre sí mismos, los demás y las situaciones del entorno que identifiquemos que nos bajan la vibración. Desde el sentir identificar cuando debemos apartarnos de ciertas situaciones o entornos o incluso de personas. Hay que comprender que cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen más fáciles. Bueno, y este se relaciona mucho con el mensaje anterior, y es que para ayudar a los demás, primero hay que estar bien uno. No se puede ayudar desde la carencia de amor propio. El amor es lo más importante y cuando ese amor ya abunda dentro de nosotros, ahí sí puede ser replicado hacia los demás. Es importante el amarse a sí mismo, no desde el ego, sino de amor, el amor sublime, el amor que es la misma luz, para poder nosotros transmitir esa vibración hacia los demás. Bueno, y comprendiendo que el humano luz es amor y que está dentro de nosotros, nosotros podemos activar desde nuestra conciencia esa emanación de amor hacia los demás aspectos físicos, pero debe ser un acto consciente, un acto de presencia de que nuestro humano luz está ahí dentro. El humano luz está dentro de nuestro corazón y allí él se alimenta de ese amor que nosotros sentimos por él, del amor en general. Entonces por eso es muy importante activar esas emanaciones de amor, ya que ese amor que nosotros sentimos es lo que recarga a nuestros humanos luz y les permite estar en condiciones para ayudarnos a sostener pues, las situaciones que se nos presenten a nosotros en el holograma, situaciones emocionales, y ayuda a que pueda mantener en los niveles de energía endoplasmática de nuestras burbujas. Pero ese es el alimento que nosotros le damos, es el amor. Bueno, y este es muy importante para esas personas que tienen el hábito de pedir al exterior, ya que nosotros tenemos que comprender que la luz y los ángeles no son lo mismo. La luz es amor y lo demás son entes que aun cuando se muestren como protectores, como guardianes, aun cuando se muestren luminosos, también se alimentan de la energía negativa, de esa energía endoplasmática. Así que siempre se hace la recomendación de no seguir haciendo oraciones que alimenten esa conexión con entidades de la 4D. Bueno, y para terminar, esta recomendación es mía. Eh, si estás despierto, pues no te creas más que los demás. En cambio, puedes ayudar a otros a despertar. Si no se puede, respeta el proceso de cada cual
Y si ya tienes humano luz, no te creas Superman. Sé humilde, sé sencillo y aprende a ser sutil como lo es la luz. Bien, y ya finalizando este video informativo, espero que haya sido de su agrado. Por acá les dejo el identificador del canal para quienes quieran compartirlo a otras personas, el número para quienes quieran ponerse en contacto y les comento que la pestaña de comunidad del canal principal de YouTube ya está activa y ahí voy a estar posteando información respecto a los mensajes de los humanos luz o del trabajo interno que nos sirvan pues como para ir avanzando en este proceso o para aclarar dudas. Por favor, me gustaría que me hicieran saber en los comentarios si este tipo de videos informativos les gusta como complementarios a las sesiones, si quieren ver más de este tipo de contenido en el canal. Y no olviden compartir a personas que también estén en esta búsqueda de conexión con su mano luz. Hasta luego.